Buenas, buenas, bienvenidos a Bucacción, aquí organizado por Travel 86. Es un placer saludarlos a todos. Y hoy tenemos el placer, el favor, el privilegio, como lo quieran nombrar, de encontrarnos con un amigo que hemos estado en contacto a través de las redes y que por fin, después de ya varios meses, semanas, Ujú. hemos podido organizar por lo menos esta charla, este meeting virtual a través de Zoom. Él está en Tijuana, está en un evento, ahí nos contará más, con migrantes, que como dice migrantes, pues yo me siento identificado porque en una forma todos somos migrantes y pues yo también soy un migrante, ¿no? En ese sentido. Pero él es de las tierras de Morelos, pues sabemos todos que por ahí ya está cabalgando alguien y pues él es un pariente, aunque yo igualmente me identifico mucho con Zapata, le tengo mucho hasta cariño, podríamos decir, una gran persona. Y pues quiero presentar a Edgar Castro Zapata, que es historiador y también pudiéramos decir hiperactivo, ¿no? Porque si lo sigues en sus redes sociales, desde las conferencias en Chapingo, donde nos íbamos a encontrar, Sí, está en Tijuana, después está en Morelos, después está en Ciudad de México, etcétera. Muy activo también como activista y pues es un privilegio, un placer tenerte acá y sobre todo también con ese fondo hermoso que aquí nos muestras, ¿no? Bienvenido, ¿cómo estás? muchas gracias Alejandro y saludos a tu audiencia. Y pues como comentaste que hasta que se nos hizo contactarnos por vía Zoom y creo que hay que aprovechar estas nuevas tecnologías para difundir todo el trabajo que también tú has emprendido y de parte de nosotros, por parte de la Fundación Zapata que presido desde hace más de 10 años, es difundir el ideario Zapata, pero también su entorno histórico y Mm, también difundir cómo el pensamiento de Emiliano Zapata ha influido en diferentes movimientos campesinos, de movimientos sociales, como el migrante, mm, por esta importancia de la influencia que tiene el general Zapata en los movimientos sociales actuales en toda América Latina, pues mm. por eso nos encontramos hoy en Tijuana, invitados por compañeros migrantes, no solamente de México, pero es todos los migrantes latinos. Y, y fíjate, Alejandro, que se identifican mucho con la figura de Zapata, con la de Pancho Villa, con Che Guevara, Simón Bolívar, pero en sí Zapata, para nosotros como mexicanos y tú que estás radicando muy lejos de México, creo que Zapata es una identidad, ¿no? Es la identidad de todos los mexicanos y un símbolo de resistencia social, ¿no? Mm, Y creo que a 100 años de su asesinato, mm, que lo conmemoramos el año pasado, mm, creo que está muy vivo, ¿no? Muy vivo en las expresiones académicas, artísticas. mm, ¿Y qué te puedo decir? Aquí está, atrás de mí está una foto de fondo de la antigua tumba de Zapata que se encuentra en la ciudad de Cuautla. Actualmente ya no está esa estatua ecuestre muy mm, bella. Ahora mm, ya encontramos a un Zapata eh, con el típico traje de charro, ¿no? mm, Pero, pero vamos más hacia el bronce, hacia las mm, esculturas, que el pensamiento de Zapata se puede difundir a las nuevas generaciones, ¿no? Tú, mm, tú que tú más bien estando en el extranjero, mm, hay más interés no solamente en la etapa revolucionaria, la mm, historia de México es muy enriquecedora, muy mm, interesante mm. y con mucha polémica todavía, ¿no? Dentro de nuestra Sí, historia de México. sí, como lo ¿Cómo ves? dices, ¿no? Y creo que también mucho desconocimiento, no solo en el extranjero, sino de los mexicanos mismos, porque pues realmente, lamentablemente se aprende muy poco
no solo de la historia, con más detalles, con más profundidad. Los dos somos historiadores, tenemos Sí, claro. esa visión historiadora, pero pues el pensamiento, la filosofía, la epistemología, etcétera, etcétera, creo que pues lamentablemente no se ve mucho, ¿no? Es Sí. interesante que como me encantan los nuevos retos, dije, voy a ir a un mercadillo Ujú. en Austria hace como 2 semanas y Ajá. algunas cosas, ¿no? Sí. Y dije, voy a hacer el experimento, voy a llevar algunas cosas mexicanas como unos pósters que tenía Ujú. desde tiempo de Zapata, ¿no? A ver Ah, qué voy a divulgar, ¿no? tu Y experimento, un súper experimento, ¿no? experimento antropológico, ¿no? Y acá estuvo, Ajá. los vendí todos. ¿A Y la poco? gente, sobre todo hay una foto de Zapata donde era un estilo de foto donde le puedes ver como tan profundo en los ojos esa mirada que, Ujú. ¿no? Y la Sí. señora ni lo conocía, ¿no? Dijo, wow, esa Ah, mirada, ¿no? lo quiero, ¿no? Y después le conté la historia y le gustó aún más. Así que es rarísimo que en la región de los Alpes del Tigre ahora va a haber en una casa austriaca una foto de No. Zapata increíble colgada. No, Así que no, y gracias a películas referentes lo a cultural la también. historia de Zapata, ¿no? Como Marlon Brando, la Marlon Brando, Zapata. ¿no? Sí. O Marlon Brando la hizo de Zapata, Anthony Quinn, un Anthony mexicano, Quinn, de la Chihuahua. hizo de su hermano Eufemio, Sí, que ganó el premio Oscar, ¿no? sí. El mejor papel que tuvo en esa película, pero creo que, Alejandro, que esos tipos de películas documentales han retratado en sí el pensamiento de Zapata, ¿no? Pero Mm, vistos desde una visión extranjera, ¿no? sí. Y creo que hoy por hoy, hay muchos jóvenes como nosotros, historiadores, antropólogos, Mm, eh, que se han adentrado más al pensar, no solamente el personaje, sino su pensamiento, la influencia que tuvo mm, y y rescatando personajes olvidados, mm, porque Zapata no fue el único, fue mm, el general en jefe del Ejército Libertador del Sur, mm, pero ¿quién fueron los que estuvieron a un lado aconsejándolo, mm, orientándolo? mm, Como Antonio Díaz Otigama, Gildardo Magaña, que fue su sucesor, ¿no? El profesor y compadre Tulio Montaño. Entonces, actualmente hay muchos jóvenes que se han adentrado en salvar y rescatar otros personajes. Ya Zapata, desde John Woman, desde su clásico Zapata y la Revolución, muy buen libro, clásico. y después el doctor Pineda, con su trilogía sobre la Revolución Zapatista, que Mm, desgraciadamente falleció el año pasado, mm, pero los legó a los amantes de la historia zapatista mm, todo su legado historiográfico, que mm, retratan no al personaje, sino cómo se enfrentaron en contra de un gobierno mm. que no veía como justicia en ver hacia los campesinos, hacia los indígenas. Pero eso es Y muy la fracción, actual, ¿no? sí, ¿no? La, Es la, como la, ahora. la historia de las injusticias Mm. todavía están muy vigentes, ¿no? La desigualdad, el racismo, que estamos el tema de racismo es muy actual, pero también los zapatistas, No solo como en eran, Estados Unidos, por lo que pasó, exacto, sino en México igual el en racismo México, es muy grande. sí, sí, entonces, Alejandro, estamos Mm, por, por difundir. No ha sido fácil mm, la difusión de la bandera zapatista en los nuevos jóvenes, hacia las nuevas generaciones, pero creo que no es imposible. Yo creo que lo que necesitan los jóvenes es interesarlos mm, en estas figuras históricas, mm, pero hacerlo conscientes y mm, críticos. mm. No se les va a vender héroes fabricados, Sí, a la sino Hollywood. ándale, que fueron y son Mm, y personas, seres humanos, con errores y con virtudes, mm. pero a los jóvenes necesitamos Pero con unos de huevotes, perdón, déjame decir, la sala. pero la palabra, con unos, leí
Una vez me Sí. acuerdo cuando estaba viviendo en Chiapas, Ujú. no solo con el trabajo de los zapatistas o de observador de derechos humanos, sino que vi unos pósters y playera donde decía, tomando referencia de la actualidad, necesitamos más hombres, más personas con sangre zapata, Ándale. ¿verdad? Más Ese conscientes. valor, más esa Sí, participación, ese interés por tu sociedad, porque como lo dices también, no solo los jóvenes, en general hay mucho desinterés en la política, en general, y la política significa todo, ¿no? Cómo se ordena una sociedad, hay desigualdades, sí, injusticia, claro, criminalidad, qué comemos, es bueno o no, bla, 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 ¿no? Todo es política, ¿no? Y claro. después tenemos tal vez también películas nacionales que no mencionaste, el aspecto ¿Cómo cultural cuál? de Zapata, como Alejandro Fernández, creo. Y Ah, ahí sí. te preguntaría para llegar también más a los jóvenes mexicanos también. eh, te pareces muchísimo más a Zapata que Fernández, ¿no? ¿Por qué no te la No, aventaste? Estaría bueno de carrera de no, sí, actor, verdad. ¿no? Pues sí No, tienes esa película, mucha apariencia, ¿no? una apariencia, sí, Sí. pero esa película, desgraciadamente, en todo el, creo que a Zapata ha sido justicia la cinematografía, ¿eh? Mm, Desde, desde El compadre Mendoza, desde los años 30, mm, que fue una película de Fernando de Fuentes, creo, y desde Marlon Brando, Antonio Aguilar. Yo creo que de las películas de Antonio Aguilar son las más apegadas, muy oficialista la historia, Hablas del pero contenido ahora, ¿no? del Sí. contenido, no como la de Alejandro Fernández, fue muy, no estuvo muy apegado a lo Sí. que realmente fue Zapata, ¿no? Pero también es como Y una película, no solo el contenido, sino como es algo consumir y ya, y te dejas, claro, consumes y ya. Y pues eso debería, como tú decías, ¿no? Los valores, hacer la referencia a la actualidad. ¿Por qué Zapata aún hace 100 años de su asesinato es tan importante actual? Lo mencionamos, ¿no? claro, Eh, sí, los derechos de los campesinos, las desigualdades en México. Yo pienso no ha cambiado nada en México desde 100 años, tal vez hasta probablemente ha empeorado, ¿no? Sí, ha con empeorado, el pues sí. daño al medio ambiente y todo eso, ¿no? Que en ese sentido, disculpa la palabra, estamos jodidos, ¿no? Y Claro, el abandono al campo, ¿no? El sí. abandono que Y tan, después las que monoculturas, después la genmanipulación y todo eso, Monsanto, la bla, bla, bla. sí, claro, precisamente hace 100 años, pues todavía las injusticias en el tema del campo. Fíjate que aquí en Tijuana hay una comunidad que se llama San Quintín. Ahí fuimos invitados Conozco. porque, porque hay los productores son Mm, indígenas, mm, no solamente de Baja California, vienen desde Oaxaca, de Chiapas, mm, y vienen a trabajar al cultivo de la fresa y zarzamora. mm, Y los emplean la empresa gringa que se llama Driscoll, mm, con unas condiciones inhumanas, mm, injustas, y, y por ese mismo esencia me han invitado aquí a Tijuana, pero lo principal era conocer San Quintín, ver las condiciones de desigualdad. Y yo me pregunto, Alejandro, ¿qué han hecho las autoridades locales y las federales? Ver esas condiciones que están sufriendo los indígenas de esa comunidad, ¿no? mm, Me impactó mucho que, bueno, son el cultivo de la fresa y zarzamora. Ves las fresas mm, eh, eh, muy sabrosas, ¿no? mm, Pero detrás de esa belleza, detrás de la fresa, hay mucho sufrimiento de parte de la clase desprotegida, ¿no? mm, Y por eso uno de los propósitos de estar aquí en Tijuana es conocer ese entorno. He visto y leído reportajes de la situación que viven en San Quintín, pero al leerlo y al vivirlo es muy, muy, muy diferente. Entonces, hoy voy a conocer esa comunidad,
algunos representantes de los indígenas que están radicados Mm. en San Quintín y espero que no sea la última ocasión que nos veamos, Alejandro, para que les comente yo a tus seguidores, Ojalá, a los que ojalá, se sí. conocen, Si para ver sacas cómo, fotos, entrevistas, si nos sí, cuentas, claro, si nos relatas, de seguro. Me imagino que claro, en tus redes sociales vas a sí, publicar de eso, voy ¿no? a publicar, te voy a pasar unos reportajes que realizó un reportero de Guerrero, de la esclavitud los años del siglo XXI, todavía permanecen, así en el título del reportaje, la esclavitud del siglo XXI está en San Quintín. Mm, mm, Y me impacta que no volteen a los representantes políticos, ¿no? mm, mm, Tan siquiera darles una justicia en su salario, mm. porque ahí no pasó la pandemia, siguen trabajando, eso es lo que me manifiesta. Ahí no hay con el COVID-19. Ahí o trabajas o si no trabajas no comes, ¿no? Entonces, por ese motivo estamos aquí en Tijuana y por la tarde nos vamos a San Quintín. Mm. Pues creo que San Quintín sí es conocido también cerca de ahí. Bueno, del otro lado también estaba César Chávez, ¿no? El famoso Ah, claro, activista de origen mexicano, chicano en Estados Unidos, ¿no? Y que también hay sí. adaptaciones al cine, ¿no? Y es algo muy actual, como tú lo dices, ¿no? Porque esas condiciones no solo existen en las maquiladoras en México, en todo el Ah, mundo, no. incluso acá en el pueblo vecino de mi pueblo, aquí en Austria, hay, hubo hace unos 3 4 años, una amiga mía, periodista, publicó un artículo sobre la explotación de europeos, pero del este, de los Balcanes, de Rumania, de Ujú, Bulgaria, que eran ujú. la fuerza laboral súper barata, vivían o más bien existían bajo unas condiciones muy pobres y se les pagaba lo mínimo, como 2 euros, 3 euros la hora, que acá es muy, muy poco. No puedes Sí. vivir eso. No tenían días de descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Y Muy similares, ¿no? muy similar también como en Estados Unidos en ciertos contextos, ¿no? Y en todo Claro. lo sabemos, desde Asia hasta los que trabajan para las multinacionales, hasta todos tenemos el celular y más del 80% del coltán viene de Ujú. República Democrática del Congo. Ah, Trabajo infantil, sobreexplotación y todo eso, y todos contribuimos de cierta forma, ¿no? Y la esclavitud claro, existe, hasta allá hay muchas publicaciones acerca de eso, ¿no? Es otra sí. forma de esclavitud y también la esclavitud tal vez no tan exagerada como los trabajos precarios, ¿no? Ujú. Que cada vez no te dan planta, te dan contratos de 6 meses para la clase Ándale, media, y para, para, para que no acumules años sin exacto, servicios. ajá, y que no tengas derechos Exacto, ni para que te pensionen, ¿no? exacto, exacto. No Y puedes es, hacer, y es, en algunos hasta ni tienes derechos políticos o por decir, no puedes hacer una huelga, no puedes organizarte, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo global, creo, ¿no? la política neoliberal, ¿no? Mm, Que, que Zapata, yo creo que uno de sus pensamientos era a favor del boicot, de la huelga, mm, y siempre decía Zapata, ¿no? Mientras yo viva, los indígenas y campesinos serán dueños de sus derechos, pero desgraciadamente lo asesinaron a traición, pero eso no limitó a que trascendiera no solamente su figura, sino su pensamiento mm, que ha influido, eh, por ejemplo, tú que conoces Chiapas, mm, receta. A mí lo que más me impactó en el 2010, mm. que en África develaron un busto y le preguntaron a los agregados culturales de allá, bueno, ¿y por qué Zapata allá? Me dicen, no, influyó los movimientos campesinos acá. Y ahí está el busto de Zapata, bellísimo también, Wow, en el no centro sabía. de, sí, no, a mí me impactó, ¿eh? Ya no, Mm. yo no pude ir, pero ¿En qué mientras país? en África,
Ok. y también en Israel también hay un Mm, busto. Entonces, yo me pregunto, bueno, influyó mucho el pensamiento mm, zapatista, mm, que no está valorado porque la historia oficialista le quiere restar la importancia que unos campesinos del principio del siglo XX desafiaron al gobierno, se levantaron en armas porque ya no podían tener esa justicia jurídica, sino por medio de las armas a tener esos derechos. Pero desgraciadamente, y tú conoces, Alejandro, que dentro de las revoluciones o la llamada Revolución Mexicana, todos se mataron entre ellos, ¿no? Y produjo un, una, un, una política muy centralista, un partido Estado que, que los fue incorporando a un modelo de corporativismo, como en el caso de los campesinos, pues se dio a la creación de la CNC, que si no estabas en la CNC, no tenías apoyos en el campo. Entonces, se fue estructurando gracias al Partido Estado, que tú sabes, el PRI, ¿no? O el mm, PNR, mm, que se fue fortaleciendo esa política corporativa, mm, pero actualmente México vive otros aires de cambio mm, que todavía no lo podemos definir porque el actual gobierno lleva un año, mm, pero estemos al pendiente, ¿no? Tú en tu trinchera y yo acá, seamos críticos mm, y te agradezco mucho que me hayan contactado porque podemos hacer tú en tus medios, nosotros aquí en Morelos, podemos ser una voz crítica mm, y tú estando en Austria, mm, se puede replicar, porque hay mucho interés eh, en- en el extranjero de lo que está pasando en México mm. y la figura de Zapata es muy atractiva para muchos extranjeros, Mm, pero, pero que sea el vínculo Zapata para hablar de los problemas actuales de México, mm, como por ejemplo los migrantes, mm, mm. Pues, que, que desgraciadamente se van, tienen a Estados Unidos o a Canadá, que mm, actualmente tú, tú sabrás que el primer ministro de Canadá, que murieron dos migrantes mexicanos en las plantaciones de Canadá, y ahorita lo que comentó al presidente López Obrador, que ya les van a dar la nacionalidad a los campesinos. Yo ahí como que el discurso está bien, pero no creo que, que le den sus papeles a los, mm. a los Tal migrantes vez solo en para calmar Canadá. los medios y sí, Yo sí, creo, en unos sí. días nada, sí. Y Una ya política después con... pasa y, mm, y va a ser lo mismo, ¿no? mm, Pero hay que estar muy al pendiente de eso. mm, mm. ¿Cómo ves, Alejandro? Pues ah, seguro hay que seguir, seguir esta lucha, ¿no? Y sobre todo cuestionando, participando, como tú dices, ¿no? Esos valores son fundamentales, creo, para un siglo XXI en un mundo tan globalizado. Lo que te quería preguntar, me imagino que, tal vez nos puedes comentar en breve, eh, cómo fue biográficamente, cómo te empezaste a interesar en crear la fundación y pues obvio, me imagino que varias personas en la calle te dicen, oye, ¿te pareces a Zapata? Pues dices, pues sí, Ah, soy sí, familiar, o sí, pues sí. cómo fue tu conexión con él, ¿no? Fíjate, Alejandro, que la admiración de Zapata me lo ah, transmitió mi abuelo Mateo Zapata, que fue uno de los hijos, el hijo menor del general. Te puedo decir de 6 hijos que tuvo, pero actualmente como que tuvo como 30 hijos Sí, con hay rumores diferente por mujer ahí. y con diferente mujer, ¿no? Y Sí. mi abuelo fue el último,
se llamó Don Mateo, me crió junto con mi madre. Él apenas falleció en el 2007. Él tenía una oficina, un organismo descentralizado del gobierno del estado que se llama Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur. Lo creó en Morelos para velar la, a los veteranos y a las viudas de la revolución en el estado por medio de pensiones y asistencia social. Él fallece en el 2007. Yo lo sustituí en su puesto desde el 2007 hasta la fecha. Ya no hay veteranos, obviamente, pero existen todavía viudas de los veteranos que quiero aclarar, porque luego me dicen, ¿cómo que viudas zapatistas todavía existen? Y yo, pero las viudas que viven en Morelos, que son aproximadamente 15 de más de 90, de 90 años a 100 años, que se casaron con el veterano en la época post-revolucionaria. Ya pasado la lucha armada, se establecen los zapatistas, ya le dan un ejido y por ende pues se casan con jovencitas, con las actualmente viudas. Fueron reconocidos los veteranos y por ende es reconocida la esposa, la viuda, ante el gobierno de Morelos, ante el gobierno federal y ante la defensa nacional. Entonces, no te voy, el trabajo se continuó con lo de mi abuelo, fue en el 2007, pero pensé que dentro del gobierno no iba yo a hacer, no tenía yo ser una persona autónoma. Entonces, por eso creamos la Fundación Zapata en el 2009, para que me permitiera hablar más libremente sobre Zapata y las injusticias de las viudas de ese entonces, que tenía yo 50 viudas de los zapatistas, que desgraciadamente les querían quitar la pensión a las viudas con los gobiernos panistas. Entonces ahí se hizo que, que lo reconocieran sus derechos de las viudas, gracias a amigos periodistas que me apoyaron y les dimos con todo, ¿no? Y recuperamos la pensión digna a estas mujeres de revolucionarios en Morelos. Y lo que me permitió, pues estudiar historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con los mejores historiadores de su época, como John Woman, que actualmente vive, el profesor emérito de la Universidad de Harvard, y varios historiadores mexicanos que me fueron moldeando teóricamente, porque tenía la historia contada de mi abuelo, de su padre, pero necesitaba yo algo teórico para darle forma, forma y lectura histórica, ¿no? Que eso, Alejandro, es un plan de vida, ¿no? Porque no puedo o no podemos decir de Zapata en un solo libro. Zapata es interpretado por su pensamiento, por, su, por el lado militar, por la justicia social, o, o también por el lado humano de Zapata, que todos se han enfocado en la figura histórica, pero no sabemos quién fue realmente Emiliano, ¿no? El llamado Emiliano para los amigos. Y ahí tengo un proyecto que esperemos ya tenerlo, se llama Las Memorias de Emiliano. Es todo lo que recopilé con mi abuelo, con los veteranos, con las viudas. Entonces recreo a Emiliano Zapata de una forma más humana, y creo que si conocemos al ser humano, conocemos el por qué pensó en armar una revolución y por qué fue tan íntegro o terco, porque fue el más intransigente de todos los revolucionarios
que encabezaron la llamada Revolución Mexicana en 1910, pero todos se interesaban en el poder. Y Zapata era que querían una justicia social, pero desgraciadamente si no tienes el poder político, pues no puedes materializar. Zapata lo que lo tenía proyectos de un proyecto nacional, eh, que por eso se adhiere Pancho Villa en el 14 con él, pero desgraciadamente los intereses de Estados Unidos y los carrancistas, pues desembocó al, a la desunión de los revolucionarios y pues asesinaron al general en el 19, posteriormente matan a Villa y se quedó, como diría Adolfo Gili, la revolución interrumpida, ¿no? Pero creo que jóvenes como nosotros tenemos ese compromiso, no levantarnos en armas, ¿no? Tenemos que levantarnos en armas culturales y nuestra arma es lo cultural y lo académico. Entonces, para despertar conciencias hay que interesarles, no al joven, también a los adultos que, que sé que les interesa mucho, o si no es Villa o Zapata, pero los dos personajes muy queridos en México son estos dos revolucionarios, ¿no? Que acabaron asesinados, pero muy enraizados en el pensamiento social aquí en México y también en el extranjero, ¿no? ¿Cómo ves? Entonces ya mencionaste un poco los planes de la fundación. Ah, ¿Cómo, sí. cómo lo ves en el futuro? Sería como la pregunta para concluir. ¿Cuáles son qué podemos esperar o cuáles son los próximos proyectos para las próximas semanas, meses, años? Y Pues cómo el que vaya a escuchar, que vaya a ver esta entrevista y esté interesado, cómo pudiera apoyar, o qué mensaje le mandarías? muchas gracias, Alejandro. Ahorita, en el marco conmemorativo que tuvimos el año pasado, se produjo un libro que se llama 100 años o iconografía de Emiliano Zapata. Es una construcción de Zapata, pero en colaboración con el doctor John Wallman, que nos hizo la distinción de proporcionarnos un texto inédito en el marco de los 100 años del asesinato de Zapata, y Adolfo Gili, que cuando estaban jóvenes, él en Harvard y Gili en la cárcel, y ahí elaboró su famoso libro, La Revolución Interrumpida, que es un libro que quiere atraer a repensar la figura de Zapata, la influencia que tiene de los movimientos campesinos, y si me lo permites, podemos en otra transmisión presentar ese libro que te estoy comentando, que es una colaboración con el INER, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, y la Fundación Zapata y el Instituto Pro Veteranos, que tú sabes que sacar un libro es como un niño, ¿no? Que ahorita ya está publicado digitalmente y lo podemos programar para presentarlo contigo, y lo pueden adquirir gratuitamente, pero espero que el próximo año lo tengamos impreso. Eso es de la parte académica. La parte social, la Fundación Zapata, el objetivo de estar aquí en Tijuana es ver las necesidades que enfrentan no solamente el migrante, sino también el campesino. A bien, la Fundación Zapata eh, quiere involucrarse, no que sea intermediario, porque no estamos en contra de ser intermediarios con la gente y el gobierno, no. Estamos con la gente, y por medio de lo que nos diga la gente qué podemos hacer, podemos poner un granito de arena hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida. Pero yo sé que es una tarea muy difícil, pero empecemos a difundir y a crear conciencia. Tenemos la fundación,
pero y tenemos la bandera de Zapata, pero sin la gente y no haya ningún despertar crítico, pues tendríamos todo, pero a la vez nada. Entonces lo que queremos a largo plazo es influir en políticas sociales y políticas, en ver la cuestión agraria, la cuestión social, pero que esté presente no Edgar, sino que esté presente la Fundación Zapata con amigos como tú, invitar no solamente a la fundación que se creó, como lo había comentado, en el 2009, pero también creamos en el 2017 la cátedra Emiliano Zapata en la Universidad Chapingo, que ya se incorporaron más académicos y hay líderes sociales que también se incorporan a la cátedra, para que no sea Alejandro, no sea Edgar, sino sea un colectivo eh, diverso, multicultural, multidisciplinario, para que dentro de la fundación y la cátedra de Emiliano Zapata de Chapingo sea la voz de Zapata en la actualidad, que no sé si me explico, es algo ambicioso, pero no imposible, y por eso en medio de esta pandemia, pues me salí de mis terruños morelenses y estoy aquí en Tijuana. Y ¿Fuiste en vamos caballo o en carro? fui en, en caballo, ¿no? en avión, sí, sí. Y bueno, la tarea es muy ambiciosa. Como historiador, pues seguir escribiendo, ¿no? Pero también, mm, también alimentarnos, y eso es una característica mía, ¿no? No nací no nací sabiendo, sino con el paso del tiempo se va uno construyendo y puliendo. Pero la idea es esa. Si tenemos la fundación, tenemos la cátedra, pues hay que hacer algo, ¿no? Ya lo académico y lo histórico, pues ya va de la mano, ¿no? Pero influir en los movimientos sociales aquí en México, que eso es lo que se necesita. No política, ni politiquería, sino ver en qué momento puede influir la fundación, no Edgar, la fundación o la cátedra, para ver y que le digamos a la cuarta transformación, voltear, sé congruente, ve con esas necesidades. Si no, estamos volviendo a la política de antes, ¿no? Simulaciones, ¿no? Pero bueno, este es un proyecto muy ambicioso, pero el objetivo es difundir a Zapata, que lo entiendan, que lo comprendan, que también fue un ser humano, con errores y sus virtudes, pero hay que sobresalir de su figura los valores que podemos rescatar, que la congruencia, la justicia, la honestidad, que creo que fue uno de los, no fue uno, sino el único revolucionario que no quiso eh, aprovecharse de las circunstancias. Él lo plasmó en su plan de Ayala desde 1911 hasta que fue asesinado en el 19, ¿no? Que la congruencia y la integridad la dio en su último momento, ¿no? Y por eso Zapata es internacionalmente conocido. Bueno, tú quién me puedes más que dar evidencia, ¿no? Yo lo más he salido desde México y Estados Unidos y un poco de España, pero no me he movido como tú Pues en el para extranjero. ver cuándo vienes para acá y acá organizamos algo. Y a esa lista de características, pues se le pueden agregar bastantes más, ¿no? Carismático, humilde Claro, y muchísimas más, ¿no? Pero creo que claro. nos diste una buena introducción y de seguro no será la última vez. La idea del libro me parece genial y pues también agradecerte el mensaje que nos diste, la explicación, el mensaje también para todos los que nos están o estarán Un gusto. escuchando, ¿no? No, y que nos sigan contigo, con tus redes sociales o con lo de tu servidor, pero siempre me ha gustado que si tú me invitases,
pues que sea el vínculo contigo. Perfecto. Yo siempre soy respetuoso con eso. Mm, Y mm. cuentas claras, amistades largas. Parece bien. ¿No? Pues estamos en contacto, Edgar. Y, Un saludo. y a lo mejor, amigo, no sé cómo lo veas, pero en agosto, pues su cumpleaños del general, el 8 de agosto. No sé si lo quieres en julio o en agosto, podemos presentar el libro, el libro que te comenté de Genial, fotos parece inéditas. bien. Sí. Y aquí lo podemos pasar en imágenes, porque es digital y lo pueden adquirir pues, en el portal del INER. ¿Cómo se llama otra vez el libro para... 100 años, 100 años iconografía de Emiliano Zapata. Pero te voy a mandarle el link en donde lo puedes bajar Vale, para que ya cuando hablemos de ese libro, pues lo vas pasando en la pantalla, ¿no? súper. ¿Cómo ves? Genial, esperamos mucho aún. Muy bien. Muchos planes, mucha energía que le vamos a meter. Y pues gracias por difundir esas ideas tan importantes, ya sea en México, Estados Unidos, España y ojalá muchos más países. Y pues un placer Claro. No, aquí, muchas gracias. zapatistas, y pues Ujú. mandamos un abrazo, saludo y también a los Muchas gracias. allá en Tijuana, a todos los migrantes Sí, que de aquí muchas gracias. mandando la mejor vibra. Muchas gracias. Edgar, un placer. Hasta, Nos vemos. hasta pronto. Hasta pronto. Bye.